vamos a ver ectoparásitos. ¿Ya? Ajá. Bueno, dentro de las mitosis superficiales vamos a ver estas tres: la pitiriasis versicolor, la cándida y las dermatopitosis. La pitiriasis versicolor, tenemos que entender que tenemos nosotros un mundo de parásitos, hongos, bacterias que viven en nuestra piel, ¿no? Que es nuestra microbiota. Ellos viven de manera satrófica. Y cuando hay algún desbalance o algún desequilibrio en la piel, alguno prolifera generando un proceso inflamatorio, ¿ya? O sea que todos viven en una comunidad, digamos, amistosa, ¿ya? En cuanto alguno prolifera, genera algunos procesos inflamatorios en la piel, como este. Entonces, todos tenemos en el cuero cabelludo al Pityrosporum ovale, ¿no? Han visto algunas propagandas de la caspa y nos hablan del Pityrosporum ovale. Este es saprófito, lo tenemos todos. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa y se le da el hábitat ideal, mucha humedad, baja de defensas, alguna enfermedad, pasa a su forma filamentosa, que es la Malassezia furfur, y esa es la que nos desencadena la pitiriasis versicolor, ¿ya? Por eso, por este motivo es que usamos shampoo para tratar la pitiriasis versicolor. Entonces, es su forma filamentosa del Pityrosporum ovale, la Malassezia, la causante de la pitiriasis versicolor. Esta es una patología crónica y recurrente, vuelve, ¿sí? En personas predispuestas. Se localiza en zonas húmedas, tórax, abdomen, parte superior de los brazos, ¿sí? Alguna vez en la cara, muy raro. Y se llama versicolor porque podemos ver lesiones de variedad de colores, o hipopigmentadas, hiperpigmentadas o eritematosas, cualquiera de estas, ¿sí? Son lesiones de bordes bien definidos. Y pitiriasis, todo lo que se llama pitiriasis en dermatología significa descamación. ¿Qué otras pitiriasis conocemos? Pitiriasis alba, pitiriasis rosada, de Guibert, ¿qué más? Esa es dermatitis. Tenemos la pitiriasis rubra, tenemos la pitiriasis seca, que es la caspa, que significa descamación, ¿sí? Entonces, son máculas muy tenues, a veces ligeramente eritematosas o hipopigmentadas, bordes bien definidos que descaman. Puede aparecer la variedad hipopigmentada, a veces se agrupan y forman lesiones o máculas de gran tamaño. Y tenemos una ayuda, ¿qué es eso? La luz de Wood, muy bien. Entonces, nos sirve para hacer el diagnóstico, primero para descartar un vitiligo en la variante hipopigmentada, y también porque tienen un color muy característico con la luz de Wood, que es el color verde manzana. Es un verde fluorescente que tiene, ¿ya? Esa es la forma más típica, digamos. Ven que son tenues, hay que acercarse bastante para poder ver. La variante eritematosa también es otra forma muy frecuente. La hipopigmentada, ahí está. Tiene un nombre en el Brasil. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Bueno, entonces, ¿qué factores son los que predisponen a que el Pityrosporum ovale pase a su forma filamentosa? La temperatura y humedad. Esto es frecuente en climas húmedos, ¿sí? Piel grasa, la transpiración excesiva, deportistas, por ejemplo, el consumo de corticoides y la inmunosupresión, ¿bien? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y esto es para todos los hongos que vamos a ver hoy, para todas las micosis. Nuestro estudio va a ser el micológico, ¿ya? El micológico directo y el cultivo. ¿Cómo se diferencian? El micológico directo, que va a hacer el paciente, va a ir al laboratorio, le van a hacer un raspado, en este caso de la piel, de las escamas,
y van a poner en un porta, ¿ya? Ahí van a degradar la queratina con el peróxido de potasio. Degradan la queratina poniendo una gotita de peróxido de potasio, colocan tinta china y van a mirar directo al microscopio. Van a flamear un poco y miran para fijar y al microscopio. Ya ahí nos van a decir si vemos hifas, filamentos, lo que sea. Ese es el micológico directo. Nos pueden informar en 2-3 días. Ahora, si yo quiero un cultivo, si yo quiero saber el nombre del hongo, van a agarrar esa muestra y van a poner en un medio de cultivo, en algún agar, por ejemplo, y van a cultivar 3 semanas, que es lo ideal. Generalmente cultivan 2, ¿ya? Menos de 2 no sirve. Y nos van a leer, van a decir, a ver, por el número de conidias que tiene, qué sé yo, es una pitiriasis, es una cándida, es un tricofitum. Entonces vamos a saber el apellido, el nombre y apellido del hongo. Otra vez, el directo nos va a decir positivo o negativo. El cultivo nos va a dar el nombre del hongo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Cuando hacemos un estudio directo, vamos a observar esa imagen que es la característica de la pitiriasis versicolor, la imagen de espagueti con albóndigas, ¿ya? Se llama así porque vamos a encontrar tanto las formas ovaladas como las formas filamentosas. Y si cultivamos nos va a decir, corresponde a una malacesia. Entonces, esto es lo que vamos a observar en el directo, por eso tiene ese nombre, puede hacer relación. Otra vez, ¿cuáles son nuestros métodos diagnósticos? Podemos usar la luz de Wood para que nos oriente un poco o nos descarte si estamos hablando de otra hipocromía, otra dermatosis que genere distromía, y el examen micológico, ¿no? El tratamiento depende de la extensión. Si yo tengo pocas lesiones, realizo tratamiento tópico. Si la pitiriasis versicolor es muy extendida, vamos a usar tratamiento vía oral. Vamos a ver que los antimicóticos se repiten. Podemos usar, algunos son más específicos para algunas patologías que otras. Podemos usar el shampoo de selenio, el butirionato de zinc. Es muy útil la esponja vegetal. ¿Conocen la esponja vegetal? Sí, doctora. ¿Es la semilla de qué? De la tutuma. ¿Ya? Ahora, estos esquemas antimicóticos varían. Por ejemplo, el fluconazol es de toma semanal, chicos. Espero que cuando estén en campus ustedes no les den todos los días, porque ¿qué pasa con los antimicóticos? ¿Qué problema tienen? La hepatotoxicidad. Ustedes no pueden dar todos los días. Nosotros damos algunos antimicóticos diarios, pero en pulsos, una vez por semana. El fluconazol es de toma semanal, no es de toma diaria, ¿ya? Si tenemos una embarazada, damos tratamiento tópico. En cualquiera de las patologías que vamos a ver que sean muy extendidas, tenemos que pedir un laboratorio al paciente, porque pueda que esté cursando con una diabetes, un hipotiroidismo, ¿sí? Si yo tengo una pitiriasis versicolor, que he visto pacientes que tienen todo el tórax, abdomen, zona inguinal, brazos, es una pitiriasis muy extendida. De buena práctica es que yo le pida todo un laboratorio, ¿ya? Y ahí le vamos a poner glucemia, un hepatograma, un hemograma, todos los estudios de rutina básicos. ¿Está bien? Bueno, para los que no conocen la semilla de la tutuma, les presento. Es una esponjita vegetal que nos sirve para exfoliar un poco la piel y, digamos, sacar a la malacesia del cuerpo. Eso se consigue en cualquier lugar, ahora incluso ya en farmacia. Otro hongo que vamos a ver es la cándida. Y la cándida, fíjense, hay 81 especies de cándidas. Las más frecuentes, la que encontramos por lo general en los micológicos, la albicans, la parasilosis y la tropical. La cruzada es más rara. La cándida es comensal, es oportunista, ¿ya? O sea, lo mismo, si le vamos a dar el hábitat ideal, ella va a vivir. Si nosotros le quitamos la humedad, ella se va, incluso sin tratamiento. ¿Y qué nos puede generar la cándida? Nos puede generar múltiples dermatosis. Ahora las vamos a conocer, ¿ya?
Lo mismo, ella está en su fase de levadura, ¿ya? ¿Dónde la encontramos más comúnmente? En la zona genital. Es una levadura. Pero si nosotros tomamos antibiótico, cambiamos el pH, modificamos la humedad, va a volverse patógena porque va a pasar a su forma filamentosa y esa es la patógena. Esa es la que nos da síntomas, la que nos da lesiones en la piel, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos predisponen para nosotros contagiarnos o hacer una dermatosis por cándida? La infancia, ¿sí? Los extremos de vida, los factores fisiológicos, el embarazo, locales, la humedad, una prótesis inapropiada, lesiones con solución de continuidad, que yo tenga alguna enfermedad de base, ¿ya? O que consuma algún medicamento como corticoide, inmunosupresor o un antibiótico. Bueno, y recuerden que en el HIV ya la cándida es marcadora de enfermedad siempre y cuando tenga compromiso digestivo y respiratorio, ¿ya? Si yo aíslo una cándida solamente oral, no es marcadora de HIV, ¿ya? Pero si le hacen una endoscopía al paciente y nos informan que tiene candidiasis esofágica, ya nos habla de que el paciente ya no es portador del virus, sino que está cursando con la enfermedad porque existen enfermedades que son marcadoras, ¿sí? Bueno, todas estas manifestaciones podemos ver con cándida. La candidiasis oral o Muget, vamos a ver, las dermatitis moniliásicas de pañal, los granulomas glúteos, la candidiasis cutánea congénita, las keilitis, las vulvovaginitis, los intertrigos y las onicomicosis o paronychias, ¿ya? La candidiasis oral es frecuente no solamente en niños, también en adultos cuando usan prótesis y no tienen la higiene correcta, ¿ya? En la candidiasis oral tenemos se van a fijar estas 4 variantes: la pseudomembranosa, la lengua negra, la hiperplásica romboidal y la atrófica. Y claro, lo que les decía, si vemos en una endoscopía esa imagen, ya sabemos que es un paciente que tiene algún grado de inmunosupresión. Si no conocemos ningún antecedente y el paciente viene y se hace una endoscopia y vemos eso, hay que pedirle archivo, ¿no? Entonces aquí tenemos la candidiasis pseudomembranosa, al lado estamos con la atrófica, la lengua negra, la romboidal y nos falta esta. Todas las inmunosupresiones pueden proporcionar cándida solo con VIH. A ver otra vez. Todas las enfermedades de inmunosupresión pueden causar o llevar a una cándida o a que se prolifere o solo el VIH. No, cualquiera. Hemos visto hay factores fisiológicos, hay factores de base de alguna enfermedad, de medicamentos. No, lo que sí tenemos que saber es que cuando hay una cándida muy extendida, cuando las dermatosis son muy extendidas, cualquier dermatosis infecciosa, sí tenemos que sospechar de alguna inmunosupresión. Y ahí lo primero que tenemos que pensar es el HIV, ¿no? Hemos visto igual que la dermatitis seborreica en pacientes con HIV es bastante extendido, ¿no? Lo mismo esto. Si yo tengo una candidiasis muy florida, muy extendida, una pityriasis versicolor, tengo que estudiar un poco al paciente, ¿ya? Ojo, no les estoy diciendo todos los pacientes con problemas infecciosos son HIV, no. Nosotros tenemos que sospechar, ¿ya? Esta es la más común de ver, la pseudomembranosa, ¿no? Esas placas blanquecinas en boca, generalmente en pacientitos que usan prótesis y no tienen una higiene correcta. Acá en la lengua. Las keilitis o boqueras. Generalmente cuando es una es infecciosa. Cuando es bilateral puede ser por una vitaminosis y es más frecuente en niños, ¿no? Las vulvovaginitis o balanopostitis también. No se considera la cándida una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? O sea, que una mujer curse con una candidiasis no es una enfermedad de transmisión sexual, porque hemos dicho que la cándida está en todos.
Entonces cambia, por ejemplo, si una mujer toma algún antibiótico, se crea alguna disbiosis, alguna alteración en la microbiota y va a proliferar. Sin embargo, no es una enfermedad de transmisión sexual. Y muchas de las balanopostitis, como las que observan allá, no necesitan tratamiento. No necesitamos dar fluconazol, nada. ¿Qué les dije? Que a la cándida le gusta la humedad, le fascina la humedad. Si nosotros le decimos al paciente, empieza a retraer el prepucio, no, por supuesto los jabones genitales, yo soy contra los jabones genitales. Los genitales no necesitan ser lavados o refregados, porque además sacamos toda nuestra microbiota que tenemos que tener. Eso tienen que entender. Nosotros tenemos un zoológico de piel, en la piel, de parásitos, virus que están en una convivencia y en una amistad que incluso nos protegen. Si nosotros barremos, se generan estos problemas. Entonces, simplemente si le decimos al paciente, retraiga el prepucio, no se ponga nada, evite la humedad, séquese bien, la cándida se va. ¿Ya? Si le decimos al paciente, lave bien su prótesis dental, sáquela, lávela, déjela en un antiséptico, tenga una higiene correcta, la cándida se va. ¿Ya? Bueno, cuando tratamos entonces, tratamos cuando nos da mucha sintomatología. En las mujeres genera mucho prurito, por ejemplo, ¿no? Ahí tratamos. ¿Qué pasa con la candidiasis genital o de la zona del pañal, que es muy frecuente de ver esta imagen y se tienen que acordar? Es cuando la mamá empieza, ¿cómo empieza esto? Empieza con una dermatitis del pañal, una escaldadura. La mamá se desespera, porque es molesto, los niños lloran, va a la farmacia y le dice, mi hijo está escaldado, necesito algo que le solucione. ¿Qué le da la farmacéutica? Un corticoide. Y ahí empieza la cándida. Entonces, colocamos corticoide en la zona genital. Generamos oclusión con el pañal, porque la mamá le pone la cremita y tapa con el pañal. Esa oclusión es un medio o es un hábitat para que prolifere la cándida. ¿Cómo reconocemos? Solamente la dermatitis del pañal tendríamos que tener el eritema, pero ustedes van a observar esas pápulas satelitales que están alrededor de la lesión. Entonces eso ya nos habla de una contaminación de cándida y la mamá nos va a decir, está peor, ahora le han salido granitos alrededor, y es la sobreinfección, ¿no? Me imagino que debe doler, tener síntomas. Pica, ¿no? Arde, pica, después aparecen las erupciones. ¿No tienen úlceras, heridas, algo? ¿Úlceras? Úlceras no. Aparece el eritema, las fisuras, el prurito, el ardor, cuando los limpian. Y la otra variante que podemos presentar por el uso de corticoides es los granulomas, ¿no? Entonces fíjense que no es poner corticoide en cualquier lugar. También puede haber una candidiasis cutánea congénita, tal vez un niño prematuro, se contaminó en el canal de parto, ¿no? Y cuando afectan los pliegues se denominan intertrigos. El intertrigo submamario también es frecuente de ver pacientes obesas, con mamas grandes, ¿no? Que no tienen un buen secado después de la ducha, se acumula humedad y generamos esto. Y ahí pueden observar otra vez las pápulas satelitales, ¿no? El intertrigo entre los pies, siempre se van a fijar, los que rotan conmigo siempre les reviso el quinto dedo, que es la zona más húmeda, ¿no? Ahí tienen un intertrigo, aquí hay un intertrigo macerado, bastante húmedo, blanquecino, y ya con una solución de continuidad, ¿no? Una erosión. Las paroniquias, ¿qué estructura no observamos en ese dedo? Lecho, no, ¿cómo se dice? La lúnula, ¿qué más? Algo básico. La cutícula, muy bien, fíjense cómo han perdido la cutícula. Entonces, ¿qué se ha generado? Un espacio entre el borde y la lámina, ¿verdad? Esto sucede mucho en los trabajadores que están continuamente con agua, con humedad. Entonces van perdiendo la cutícula, se retrae, se genera un espacio. Por ese espacio entra agua, genera humedad. Y esa humedad genera tanto la inflamación periungual como también la onicomicosis proximal, ¿ya? Entonces esas personas que trabajan con agua se van a fijar, la mayoría tienen una paroniquia crónica.
lo ideal es que usen guantes, ¿no? Volvemos a hacer el mismo estudio. Nosotros vamos a hacer nuestra orden. En este caso, si vemos acá, le vamos a poner, ¿cómo haríamos nuestra orden? A ver, díctenme. Ustedes son los doctores, yo soy la paciente. ¿Cómo va mi orden? Solicito raspado de uña. ¿Qué más? Ayuden todos, chicos. ¿Eh? Micológico directo. Micológico directo y cultivo de uña, zona proximal y periungual. Entonces va a ir la de laboratorio y le va a hacer un raspadito de la uña y del borde. ¿A ver? Y lo mismo, van a poder observar en el directo y en el cultivo. Bueno, se pueden usar un montón de antisépticos, como a mí yo uso, por ejemplo, la pasta al agua, que es el Mistagloss, ya viene con un antimicótico, pero bueno, la pasta al agua, el óxido de zinc. El óxido de zinc, que es un vehículo que tiene poca cantidad de agua, por lo tanto mantiene seca la zona. Lo que usamos para las escaldaduras, ¿no? El hipogloss, nos queda blanco, porque no tiene mucha cantidad de crema, ni de gel, ni de nada. O sea, es una materia bastante seca. Entonces mantiene secas las zonas. Podemos usar en todos los lugares. Podemos usar en las zonas submamarias, zona inguinal, intertrigo de los pies, zona genital, o sea que nos sirve para todo. Yo, más que fomentos, uso el óxido de zinc. Y podemos usar un antimicótico. Los bebés usan la nistatina, también en óvulos, y se les da porque tienen que tragar, el bebé tiene que tragar, no hay otra manera, ¿no? Se absorbe muy bien los antimicóticos por mucosa, especialmente la nistatina. Y en otro tipo de cándida, intertrigo, submamaria, genital de adulto, usamos antimicóticos. Otra vez el fluconazol, pero acuérdense que el fluconazol es de toma semanal. Y fíjense, por ejemplo, en una vulvovaginitis le dan una pastilla única dosis. No tenemos que matarlo al paciente por muchos meses, cuando es piel, cuando es mucosa. Solamente usamos tiempos prolongados, que ahora les voy a mostrar, cuando es uña. Fíjense, son 3 a 6 meses más o menos. En la uña de manos, 4 a 6. En los pies, 6 a 8 por el crecimiento más lento. Fíjense, piel, 150 miligramos, o sea, una pastilla una vez por semana. Dosis única pueden hacer o por una pitiriasis versicolor 3 a 4 semanas. Y sí, en la uña de pies es un tiempo más prolongado. Existen otros antimicóticos como el itraconazol o la terbinafina. Nos hacemos el tratamiento por pulsos, digamos una semana al mes si tratamos uña, y si hacemos piel, una semana, ¿ya? Ahora vamos a ver otros tipos de hongos que son los dermatofitos, ¿ya? Estos dermatofitos necesitan piel, pelo o uña. Y tenemos el microsporum, el tricopitum y el epidermofitum. El otro día hice un hongo tan raro en una uña, tan raro, una alternaria creo que era. Una alternaria. Un hongo tan raro que tuve que leer, que nunca había visto, la verdad. A veces se contaminan las muestras, ¿no ven? Eso puede pasar. Y bueno, lo he repetido, el micológico, que me pareció muy raro el hongo, era más un moho también, solamente tienen a los pacientes con inmunosupresión, pero la clínica de la uña era de un tricopitum, o sea, no había mucha diferencia, no era algo raro en la uña. Bueno, ya hay hongos que viven precisamente en personas
Algunos son de animales y algunos están en la tierra. Yo me voy al campo y de repente aparezco con una lesión cutánea. ¿Sí? Y ese es el Microsporum gypsum, los que nos dan los granulomas tricofitos. Vamos a ver. Bueno, de la familia de los epidermófitos, por ejemplo, estos sí pueden afectar piel, pliegue y rara vez uña. Los microsporum generalmente los vemos en cuero cabelludo y los tricofitum en piel y fanilas, ¿no? Tanto uña como folículos. También dependen de muchas cosas para que nosotros podamos agarrarnos, ¿no? Pues no es tan sencillo. La humedad, el trauma, la maceración, si yo soy un personal que trabajo con bota todo el día, ¿no? Los microtraumas, si soy futbolista, si hago algún deporte, si soy, no sé, me dedico a la natación, algunos factores que predisponen a que nosotros contraigamos hongos, sino si vamos todos a la piscina, puede que algunos sí tengan y otros no. ¿Por qué? Si todos estamos yendo a la piscina. Entonces depende también mucho de la genética. Todos usamos zapatos, digamos que todos somos de un equipo de fútbol, ¿por qué no todos tenemos hongos en las uñas si hacemos lo mismo? Bueno, depende también de una genética, de un tipo de uña, una uña más gruesa, más resistente, una inmunidad, una buena inmunidad, una inmunidad que me proteja mejor. Entonces hay algunas cosas que nosotros tenemos que saber como principios básicos. La tiña del cuero cabelludo es más frecuente en la infancia que en el adulto. Vienen personas adultas y dicen, tengo un hongo en cuero cabelludo. Yo tengo que pensar que es un hongo si es un adulto. No, el adulto no hay tiñas capitis, salvo sean por alguna inmunosupresión. El adulto no tiene un hongo de cuero cabelludo. Ahí, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué pensaría yo? No, seguramente está cursando con una dermatitis seborreica, una psoriasis. Ahora, si un niño viene y la mamá me dice, tiene un hongo en la cabeza, probablemente sí, los niños sí tienen mayor predisposición a tener hongos porque todavía no tienen ese manto sebáceo de protección. Acuérdense que la grasa, el sebo, es fungicida, ¿ya? Nos protege, nos incomoda, pero también nos protege. Entonces, si vienen niños, sí pensamos en un hongo. Si viene un adulto, no es nuestro primer diagnóstico. Ahora, las dermatosis de piel y de uñas van a comenzar en la pubertad. Es raro ver a un niño con una onicomicosis o con una tiña inguinal, ¿ya? Por lo general, los hongos son más frecuentes en los varones que en las mujeres, especialmente en la zona inguinal. Y estas dermatofisias también las podemos llamar tiñas, ¿ya? Depende de la localización. Tiña capitis, corporis, cruris, que es la zona inguinal, mano, facei, rostro, tiña de la barba, tiña pedis, donde es el pie, y tiña onicomicosis. Bueno, la tiña capitis, como les dije, es muy frecuente en los niños, excepcional en un adulto. Vamos a ver algunas opciones de tiñas inflamatorias y no inflamatorias. La microspórica, ¿ya? Que se da por el Microsporum canis, que son placas pequeñas, pocas, y el pelo es cortado, despulido y tiene un color gris con escama, ¿ya? Es un color medio plomizo. Y cuando ustedes se acerquen, vamos a ver ahí, van a ver pelos cortados, como cortados, ¿sí? Esa es la característica, no es una zona alopécica totalmente. En cambio, la tiña tricofítica son plaquitas más chiquititas, ¿ya? Y lo que vamos a observar son estos puntitos negros ahí entre medio, pelos cortados y esos puntos negros. A veces no se pueden diferenciar. ¿Qué pido entonces? Otra vez. Micológico, un estudio micológico de lesión de cuero cabelludo.
Pero ya que vean una placa medio descamativa, con pelitos entrecortados, ustedes ya sospechan que es una tiña, ¿no? Y existen unas tiñas que son más inflamatorias, que aparecen como esa costra, que si yo aprieto va a salir material purulento, que es el signo de la espumadera, que también vamos a ver en las piodermitis, ¿sí? Y estas sí pueden dejar alopecia, ¿no? Por el proceso inflamatorio que se genera. Además pueden aparecer síntomas como adenomegalias, ¿no? Y no todas son infecciosas, a veces es el fenómeno de hipersensibilidad nada más, no sobreinfección. ¿Ya? O sea, son tiñas más inflamatorias que sí pueden dejar alopecia. Y la tiña fábica no es la única, digamos, que nos deja alopecia cicatrizal y que no la observamos acá en Sudamérica. ¿Ya? Pero sí hace como nódulos y deja bastante alopecia. La tiña fábica está causada por el Trichophytum schonleini, que no lo tenemos acá. Después tenemos la tiña corporis. Ya puede causar cualquiera de esos. Un Trichophytum, un epidermophytum. Es frecuente en niños como en el adulto. Ya en los niños va a producir el Microsporum canis y en el adulto el Trichophytum rubrum. ¿Cuál es la característica de las tiñas corporis? Son placas eritematosas, ¿sí? Y tienen ese centro color piel, como en remisión. Porque ¿dónde está la actividad? En el borde. Si se fijan, tiene un borde más eritematoso, más sobrelevado y con ligera descamación. Entonces es por la zona periférica, es la zona de avance del ojo. Eso es la zona del centro, ya es una zona blanquecina o más clara sin actividad. Si yo tomo un estudio micológico, ¿de dónde tomo? ¿Del centro o del borde? Del borde, muy bien. También están aquellas tiñas que tienen otra característica, que son como dos anillos concéntricos, como la microspórica. A veces cuesta diferenciarlos y siempre tenemos esa herramienta que es el micrólogo, ¿no? ¿Se fijan? Son como dos anillitos bien concéntricos, entre medio de los dos anillos hay un centro claro, el borde es la zona de avance más engrosada. Tienen que acordarse de esa imagen porque todas las tiñas tienen esta característica del borde más sobrelevado, ¿ya? Ahora, el granuloma tricofítico es esta lesión, es como una plaquita con múltiples pápulas o pústulas, ¿sí? Son tiñas más inflamatorias y por lo general son geófilas. Hay el antecedente de algún viaje, de algún día de campo. La tiña cruris o eczema marginado de hebra tiene ese nombre, es más común en los varones jóvenes. Rarísimo ver un niño con una tiña inguinal. Cualquiera de los dermatofitos nos puede causar. ¿Cuál es la característica? Por lo general es más el lado izquierdo que predomina porque es el apoyo fisiológico que tiene el escroto en ese lado, pero también puede ser bilateral. Se han ido fijando que todos tienen la misma característica del borde sobrelevado, que es la zona de avance. Lo mismo aquí en la zona inguinal. ¿Sí? Axilar lo mismo, a veces es bilateral. Lo más frecuente de ver es esto, ¿no? Las tiñas bilaterales, por mucha humedad. La tiña de la mano es unilateral, ¿se fijan? Tiene esa característica, afecta a una sola mano. Es común en adultos, ¿sí? Raro en niños, y puede presentarse de estas formas, o hacer una descamación, o engrosar la piel, o que se parezca a una alergia, o también un intertrigo. Y siempre que tengamos una tiña a mano, tenemos que revisar los pies, ¿ya? Esa es la característica, ¿ven? Por lo general una sola mano. A veces tenemos esta en dorso. Las tiñas del rostro. Hay una tiña que es esta, la tiña incógnita, que es aquella tiña en la que no la podemos diagnosticar porque el paciente comenzó con el uso del corticoide. Entonces
lesiones, deja de usar el corticoide, empeora la lesión, cambió la lesión por el uso del corticoide y no podemos hacer el diagnóstico. ¿Ya? Las tiñas del rostro, la tiña de la barba. Ahora, como ahora en Argentina hay una prevención porque ha aumentado la incidencia de tiñas de la barba. ¿Por qué? Porque hoy en día el varón se cuida más. ¿Han visto la cantidad de barberías que ha aparecido ahora? Mucho más. No habían barberías. Ahora hay un montón de barberías, ¿no? Que está bien, por supuesto que está bien. Pero también es un factor para que aumenten este tipo de tiñas, las tiñas de la barba. Entonces fíjense que cuando vayan a una peluquería todos sus implementos sean bien esterilizados, ¿no? A veces las tiñas son bastante inflamatorias, ¿no? Pueden generar también una alopecia. Tiña pedis o pie de atleta. Ahí está el pie de atleta, es lo mismo que decir tiña pedis, es un hongo. Es muy frecuente en adultos, rarísimo ver un niño con tiña pedis. Es más frecuente en los varones. Pero pensé que era frecuente en niños por el tema de la piscina. No, porque los o sea, van a la niños piscina. a partir de qué edad. Yo te hablo menores a 5 años, rarísimo. ¿No? Entonces lo que vamos a observar es la descamación plantar y el compromiso lateral, que se llama el mocasín. El compromiso de descamación lateral nos habla de una tiña. Si revisamos, yo por lo general se tiene que revisar todos los dedos, pero siempre reviso el punto espacio porque es la zona que tiene mayor unión y la más húmeda, ¿no? Las onicomicosis, la más frecuente es la distal subungual, de estas tres formas de presentación. O sea, estamos hablando del borde externo, ¿no? Que tenemos una hiperkeratosis, una coloración amarillenta, progresa hacia la matriz, es más frecuente en las uñas de los pies, los hallux, por el trauma. También podemos observar esa forma que es la proximal subungual. La proximal es un signo de inmunosupresión también, ¿ya? Porque está afectando la matriz de la uña. La leuconiquia proximal, en realidad, esa es. Y también tenemos la leuconiquia superficial, ¿no? En este caso hay que pedirle al de laboratorio no que le haga un raspado del borde, sino que le haga un raspado de toda la superficie de la uña. Y si le hace solamente el borde, probablemente nos dé negativo. Y las leuconiquias, el hongo más implicado son el Trichofitum mentaglophilus. Entonces, ¿qué estudio tenemos? También nos sirve la luz de Wood, pero el micológico sigue siendo nuestra mejor opción de estudio. Y incluso en el pelo nos puede decir si hay una afectación de la parte externa del ectotrix, fíjense cómo afecta la parte externa del pelo, y en ese caso podemos usar un shampoo, o el endotrix, que es característico de los trichofitum, que afecta la parte interna del pelo, y ahí sí tenemos que usar un antimicótico sistémico. ¿Bien? Bueno, lo mismo. Tenemos los antimicóticos y en los niños usamos uno que es la glisofuridina. Es menos hepatotóxica, es bien tolerada, porque en los niños sí hay que usar de manera diaria unos 3-4 meses. Más cuando tiene afectación del endotrix. Otra opción que tenemos nosotros de antimicóticos es la laca. Se llama laca a los esmaltes. ¿Ya? Entonces el esmalte es el vehículo ideal para la uña. Vamos a hacer un tema más cortito, porque si no, no vamos a avanzar. Les voy a dar sus trabajos. El tema de sus notas han sido subidas hace una semana, pero se las han borrado en el DARA. Me han pedido que las vuelva a subir. Entonces, Ya volvió, doctor. ¿sí? Ayer, ¿Ya están anteayer. bien?
Fíjense esa piña, propolis. Es muy extendida. ¿Ven? Entonces ahí sí ¿Qué es mi tema paciencia es? diabética. ¿Eh? ¿Qué tema es este? Vamos a ver ectoparásitos. Ectoparásitos. Los ectoparásitos, pues bueno, son dermatosis inflamatorias que son producidas por, como decimos su nombre, por unos ectoparásitos, por parásitos que colonizan en la piel. ¿Qué ectoparásitos conocen? ¿Eh? Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué? Piojos. Bien. ¿Qué más? Bueno, tenemos la pediculosis o piojos, la escabiosis, las miasis y las pungiasis. ¿Ya? Vamos a empezar por las pediculosis. Las pediculosis pueden ser por tres: la capitis, la corporis y la pediculosis pubis. La pediculosis capitis es exclusivo del ser humano. O sea, un piojo de un animal no nos puede pasar a nosotros. A los humanos nos pican y se mueren, lo mismo las sarna, los ácaros. Subirán a la piel, nos pican y se mueren, no completan su ciclo, son específicos, no es necesario sacrificar a los pobres animales por una sarna que ni siquiera nos contagian, ¿ya? Eso explíquenles a las personas, especialmente del campo, que tienen ideas totalmente falsas. Lo mismo de la pitiriasis alba, piensan que son los gatos o los animales, que no tiene nada que ver. El piojo, ya lo conocen al piojo, todos han visto un piojo, ¿o no? Sí, doctor. No salta, no vuela, no tiene alas, nada. Ya se camina y rap, ¿ya? Y fíjense su reproducción: 8 huevos por día hasta 300 por mes. Tienen una quitina, como una queratina especial, que se adhiere al pelo. Son viables si los encontramos más cerca del cuero cabelludo. No están viables si los encontramos en la parte media o distal del pelo, ¿ya? El piojo de la cabeza es exclusivo de la cabeza. Alguna vez puede parasitar la barba, pero por lo general es exclusivo. ¿Cómo nos contagiamos? Cabeza a cabeza, con los peines, las gorras. Pueden vivir en el agua, en las piscinas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el principal síntoma? Es el prurito o la picazón. ¿Dónde tenemos que revisar? Si viene un paciente y le dice, me pica la cabeza, lo primero que tiene que pensar es en piojos. ¿Y dónde tenemos que revisar? Zona occipital. Esa es la zona más caliente, más húmeda y en la que vamos a encontrar, ¿ya? No vamos a ver piojos porque la verdad es difícil de ver, pero sí vamos a ver dientes. Incluso si ustedes tienen un paciente que tiene lesiones en región posterior del cuello, es por eso. Justin, atiende. ¿Es una liebre o piojo? ¿Qué? ¿Qué es? ¿O piojo? Yo. Uno es piojo, el otro es liebre. ¿No? Pues a veces dan esas lesiones y la paciente nunca se enteró que tiene piojos, pero viene por esas lesiones. Tengo unas lesiones en el cuello, ahí sí tenemos que revisar cuero cabelludo. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones? Que se eczematice, como les he mostrado, que se sobreinfecte, ¿no? Por el rascado. Incluso a veces cuando es muy inflamatorio hacen hasta adenopatías. Bueno, nuestro tratamiento ya saben, tenemos que eliminar los liendres, desparasitar y matar piojos. Acuérdense que en otros países es un problema así como de epidemia, especialmente en verano. Hacen programas de prevención, piden que se los mande a los niños con el pelo atado, trenzado, que cuando lleguen a casa se les pase el peine. Se pueden usar shampoos, se pueden usar permetrinas, ivermectina incluso, se puede usar vía oral.
Hay que desparasitar los objetos con el vinagre, porque el vinagre cambia el pH, ¿sí? O peinar con vinagre. Usar algún shampoo con ácido acético, que es vinagre. Desinfectar en alcohol los objetos. La peluquería es otro lugar donde uno se contagia fácilmente, ¿no? La pediculosis corporis y ojo de la ropa es una dermatosis en realidad que nos habla de indigencia, ¿no? Por eso se llama enfermedad de los vagabundos. ¿Dónde se localizan en este caso los piojos? En las costuras de la ropa. ¿Qué es lo mejor en lugar de lavar la ropa, qué sé yo, tirar? ¿Qué les genera? Tienen sus caras aquí de... Yo empiezo a repasar. Yo también. Todos piensan que no van a ver. No, van a ver. Y aquí, en todos estos ectoparásitos es donde aparece el esclavo, sinónimo interno, en un hospital, que tienen que sacar, lavar, sacar las larvas de las moscas, las miasis. Ese es su trabajo, chicos. Obviamente no los piojos, ¿no? Pero sí, las miasis, sí, las tungiasis también. La pediculosis pubis es un piojo que parasita el pelo de la zona inguinal, ¿ya? Entonces se considera que es de transmisión sexual, de muy mala higiene, ¿no? Porque se necesita un contacto íntimo, y en los niños parasita pestañas, o sea que hay que descartar abuso en los niños, ¿no? Si hay en las pestañas, obviamente el prurito es muy intenso, también usamos permetrina, lindanos. Los piojos son más chiquitos. Alguna vez que yo he diagnosticado ha sido con el dermatoscopio. Me pica y he visto en brazos. Puede parasitar. Y en gente, digamos, que trabajaba en banco, no era gente indigente ni nada, pero he visto en brazos y ahí estaban los miembros, pero con el dermatoscopio tuve que ver, ¿no? Porque son muy chiquitos. Si se fijan, los piojos son bastante pequeños en este caso. Y a veces parasitan pestañas, ¿no? En las pestañas, por ejemplo, cuando se parasita, no se hace tratamiento, solo la oclusión con vaselina y la extracción. Bueno, después esta es la enfermedad más común hasta ahora de los ectoparásitos, que es la sarna o escabiosis, y que es un ácaro. Ya, un ácaro. Es un ácaro que para el diagnóstico tenemos que tener tres cosas básicas. Ya hacemos el diagnóstico. El prurito, que generalmente es nocturno. Me pica, sí, pero en la noche, doctora, no paro de rascar. Esa es una característica muy importante. Segundo, la localización. Porque es polimorfa, podemos ver vesículas, escoriaciones, pápulas, un montón de lesiones, pero la localización es la que nos va a hacer el diagnóstico, ¿sí? En zonas de calor. Interdigital de manos, en la zona mamaria, en el ombligo, en los niños, ¿cuál es la zona más caliente? Palmas, plantas, mejillas, ¿ya? Zona genital, segunda cosa para hacer el diagnóstico. Y la tercera, el antecedente familiar de prurito. No solamente yo estoy así, mi esposo está igual, mis hijos, todos en la casa estamos con eso, ¿sí? Esas tres cosas son claves para hacer el diagnóstico. Acuérdense. El ácaro vive debajo de la capa córnea, o sea, súper superficial. ¿Sí? Si se fijan, ahí está, ese redondito es un ácaro y está debajo de la capa córnea superficial. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un raspado puedo aislar, pero hay que saber dónde raspar. Generalmente hacen a veces un canal, entonces en el extremo del canal se puede raspar. No siempre podemos aislar el ácaro, por lo tanto nos guiamos con esas tres cosas. Estas son las lesiones más características, estas pápulas, pústulas, vesículas en mano, entre dedos de manos y muñeca, ¿ya? La zona mamaria es otra zona característica, axila, zona genital, niños, palmas, plantas, dorso de pie, que son las zonas más calientes. A veces hacen estos nódulos escrotales,
Y este es el camino que les decía, ¿no? Podríamos raspar, es un poco difícil de aislar, que es diminuto. Y tenemos la sarna noruega o bostrosa, que es otra variante, que es netamente de inmunosuprimidos. ¿Ya? ¿Cuál es la característica? Van a ver que las lesiones son totalmente distintas, pero tiene gran cantidad de ácaros, miles y millones. ¿Qué quiere decir? Que es altamente contagiosa. Ustedes solamente de entrar a una habitación con un paciente con una sarna costrosa se contagia. Por lo tanto, hay que entrar igual con traje de bioseguridad, ¿no? Es muy contagiosa. Fíjense las escamas que genera una sarna costrosa. Imagínense que en cada muestrita de escama ustedes van a ver miles y millones de ácaros. Ni se les ocurra tocar, ¿no? Se van a contagiar. Ni con guante. No necesitas. Parece más una psoriasis, ¿no ve? Otro tipo de dermatosis. Son pruriginosas y son de pacientes con inmunosupresión. El tratamiento de la sarna es permetrina, ¿sí? Tenemos que hacer ciclos. Si se fija ahí dice repetir 4 y 8 días. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un tratamiento tratamos las formas adultas de la sarna. Pero hay huevos. Esos huevos tienen que llegar a su forma adulta. Entonces, si hacemos el tratamiento una sola vez, no nos sirve. Por eso hay que repetir. Por lo general se repite al 4º y 8º día, o 5 y al 10º día. ¿Ya? Hay que sacar toda la ropa, lavar, planchar, secar al sol. También podemos hacer tratamiento sistémico con ivermectina, que es lo que más usamos ahora, pero no se usa en embarazada ni en lactancia. Entonces ahí hacemos tratamiento tópico y en embarazadas no se usan permetrinas, que es lo único que podemos usar. Doctora, en el caso de lactantes, el bebé sí es altamente contagioso, ¿también Sí, tiene? hay que hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que en los niños, depende de la edad, se dejan los productos en el cuerpo si vamos a hacer tratamiento tópico, porque al niño no le puedes dar ivermectina horas. Entonces, si es un bebé, se queda 2 horas. Si es un niño chico, 4. Si es un niño mayor de 5 años, puedes dejar 6 horas, depende de la edad. Doctora, ¿y el paciente anterior que tenía su oreja con dejamos una vez solo las 8 horas, las 12 horas de listo? No, en un paciente con sarna costrosa hay que hacer tratamiento vía oral. O sea, aquí tienes que hacer, puedes darle permetrina, tiene que dormir toda la noche si es adulto tu paciente, tiene que tomar ivermectina. ¿Son una toma? La ivermectina son 2, ¿no? Día 0 y día 7, a la semana se repite. O día 0 y día 5 también, siempre hay que repetir, ¿no? Por lo que les expliqué, de que los tratamientos solo sirven para las formas adultas. Bueno, y las miasis, ¿no? Están las cavitarias, las miasis cutáneas, que son las forunculoides. Las cavitarias en una cavidad normal o en heridas o úlceras, que es lo más frecuente. Recuerden que la mosca tiene, bueno, las larvas de la mosca tienen un sistema masticatorio muy importante, por lo tanto generan destrucción de tejido muy importante, ¿ya? Entonces tenemos miasis de todo tipo. Lo más común de ver es una úlcera o un tumor en la que posó una mosquita y es citosoliota. Sí, el olor es, la verdad, que es un olor muy fétido. Esto es un animal, pero bueno. La forunculoide es esta, parece un forúnculo, es un nódulo que cuando ustedes quieren drenar sale una larva. Tenía una foto muy linda porque como está aquí, esto lo voy a traer. Se mueven rápidamente las... ¿Qué se hace cuando hay una miasis? Tenemos que usar la antitetánica, tenemos que usar un antibiótico y tenemos que sacar las larvas, ¿ya? Obviamente si estamos en un hospital no hacemos los métodos caseros porque van a ver que hay gente que ocluye con hierbitas, incluso hasta carne. En el hospital ocluimos con vaselina, gasa vaselinada, se ocluye. ¿Por qué la oclusión? Porque después las larvas van a salir buscando oxígeno, todas. Entonces es ahí donde hay que aprovechar y sacar todas las larvas, ¿sí? Entonces se ocluye un buen rato, una gasa vaselinada, retiran y ya tienen a mano su pinza para ir sacando. Se da ivermectina también, obviamente.
Las miasis lineales son larvas también que aparecen en zonas tropicales por distintos mosquitos, vuelven con la lesión lineal muy pruriginosa, que avanza, que pica y duele, ¿no? Ahí está. Si se fijan, se puede hacer varias cosas, pueden quemar la zona de avance, pueden dar un antiparasitario, albendazol, ivermectina, pueden quemar la zona de avance con calor, con nitrógeno, ¿sí? A veces son así floridas como las que mostré, a veces son chiquitas las lesiones, en zonas expuestas por lo general. Y la tunga o pulga diminuta es frecuente de ver, aquí en Bolivia se llama nigua, tiene ese nombre, o pulga de arena. Y bueno, pasa en zonas ya arenosas, en las que el paciente anda descalzo. Nosotros fuimos a una granja hace poco con mi mamá, una granja, y ella estaba con tenis, digamos, esta altura de tenis que tengo yo, y a los 3 días me dice, tengo algo que me pica en el pie. No le di importancia, la verdad. A las 2 semanas, oye, me pica demasiado el pie, me podrás ver, y tenía una tunga. O sea que incluso el zapato no es una protección, y eso que fuimos a una granja, no es que mi mamá estuvo descalza ni en un río ni nada, igual volvió con la pulga. ¿Y qué se hace? Son estos nódulos generalmente periciales, pero mi mamá tuvo en el arco anterior, superior. Pican, duelen, molestan. Si se fijan, es ahí como un nódulo, tiene ahí medio un centro negruzco. ¿Qué se hace? Es una pulga diminutísima, por eso tiene ese nombre, que hace una bolsita en la piel y deja todos los huevos. Un par de veces ahí me llamaron. Yo cuando llegué de la Argentina iba al hospital Viedma de manera gratuita a rotar en infectología. Entonces yo le ayudaba mucho a la doctora con sus pacientes, y los residentes me llamaban cuando veían algo de piel. Una vez me llamaban por una lesión negra en la planta de una pacientita chile. Y bueno, entre que empecé a exfoliar un poco con la hoja de bisturí, salió una tinta negra y yo nunca había visto. Dije, qué raro, una tinta negra. Apretamos y salieron una cantidad de huevos. Entonces aprovechamos de poner en un porta y les dije que vayan con el docente de parásito para que le echen una mirada en el microscopio y puedan ver los chicos, ¿no? Y si se veían restos de la pulga, como una pata, una parte de la cabeza, no pudimos ver todo. Pero en realidad la idea de esto es drenar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cortan con una aguja de bisturí, no pinchen, corten un poquito y apretan, ¿no? Ahí va a salir todo, van a ver la cantidad de huevecillos que sale de la pulga, ¿no? Y listo. Se drena y no necesita hacer absolutamente nada. Bueno, hasta ahí. Ahora, espérenme, no se vayan. ¿Alguien, por favor, me puede prestar un lapicero? Y alguien, échame la mano guardando la compu, por favor, yo hago eso.